Los que causan divisiones innecesarias en la iglesia no son mejores que los diablos. Eso es una frase de Charnock. Y es ahí donde referimos a lo que sucede con Pedro. Vamos a Mateo 16, por favor. Mateo 16, versículo 23. ¿En qué momento estamos? Estamos en el momento en que justo Pedro, versículos antes, acaba de hacer la confesión acerca de que Jesús es el Cristo. Y Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, no sobre Pedro, sobre la declaración de fe de que Jesús es el Cristo, iba a edificar su iglesia. Veámoslo para mayor claridad. Mateo 16. Versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Después de esta magnífica declaración de fe que le fue revelada por el Padre a Pedro, Jesús lo afirma, que esta declaración de fe va a ser la base de la iglesia. Aquí en el griego es un juego de palabras griegas. Pedros es una piedra chiquita, y cuando dice Jesús, sobre esta piedra edificaré, se refiere a una piedra grande, es decir, no es Pedro, es la declaración de fe de que Cristo es la piedra angular, como Pedro más adelante lo reconocería. Sobre esa base, después de esta gran manifestación de fe, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Imagínense, estos israelitas, estos judíos, los discípulos de Cristo, que estaban esperando al Mesías y que finalmente lo reconocen en Cristo, les dice Cristo, ¿qué creen? Voy a padecer. Entonces Pedro, versículo 22, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué es lo que le está diciendo? Pedro? Pedro, ensalzado por la declaración que acababa de escuchar de su maestro, del Cristo, se cree con la autoridad para reconvenir, es decir, para llamarle la atención a Jesús. Y le dice, no hombre, ¿cómo va a acontecer esto a ti? Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué es lo que sucede? Satanás siempre va a buscar llevarnos hacia el error. Siempre nos va a llevar hacia que cuidemos del yo. Que cuidemos del yo. Es decir, que no busquemos lo que es el morir al yo. Fíjense lo que dice más adelante Cristo en estos mismos versículos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pedro pretende disuadir a Jesús del destino eterno, de la sabiduría, del evangelio que está atrás y que iba a culminar Cristo en la cruz. Es algo que hace Satanás. No es que Pedro estuviera poseído por Satanás, sino que simple y sencillamente estaba siendo persuadido el propio Pedro para hacer una declaración tan ajena a la sabiduría de Dios. ¿Queda claro? Los hijos de Dios no pueden ser poseídos por Satanás ni por demonios. ¿Por qué? Porque
los verdaderos hijos de Dios están ya llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es infinitamente más poderoso que cualquier ser creado como es Satanás. Entonces no va a compartir a un hijo de Dios con nadie. ¿Qué es lo que sucede? Aquellos que sí llegan a ser poseídos y que se decían cristianos, era una mera profesión de palabra. No eran hijos verdaderamente regenerados por Dios. ¿Ok? Pero, volviendo al tema de la sabiduría, ¿qué es lo que sucede? Que Satanás siempre va a buscarnos disuadir de la verdad, de lo que Dios ha revelado en su palabra, de lo que es el Evangelio, para llevarnos a la falsa doctrina. ¿Ok? Fíjense, por eso, Efesios 4:14. Si hay dudas, por favor, escríbanme aquí, o si voy muy rápido, también escríbanme aquí. Sí estoy leyendo los comentarios. Efesios 4. Vamos a leer desde el 11 para aclararlo. No sé si se acuerdan que hicimos una pausa hace unos cuantos estudios para contestar unas dudas acerca de si la sabiduría venía a nosotros directamente cuando éramos regenerados. Y justamente acudimos a este punto para enseñar cómo Dios, Cristo, ha levantado a lo que son los dones ministeriales o los dones a través de los pastores, de los maestros, para enseñar su palabra. ¿Por qué? Porque estamos llamados a crecer en gracia y en conocimiento de Dios después de ser convertidos. Antes no podemos serlo. Versículo 11 del capítulo 4 de Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Son 4 oficios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe un crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios levanta maestros, levanta siervos, que van a enseñar la palabra y que van a ayudar a la edificación de la iglesia. ¿Cómo? A través de la verdad. Para evitar que los creyentes, como niños, andemos fluctuando de doctrinas de hombres, de doctrinas de demonios, sino que andemos en la verdad que está revelada en su palabra. Y entonces, así, no caigamos en los errores. Eso es lo que está pasando. Entonces, la sabiduría de Dios que está revelada en su palabra, que nos muestra toda la historia de la redención, todo el evangelio, toda la predicación de Cristo, va a tratar de ser opuesta a través de Satanás, a través de la falsa doctrina, y lo que hace Dios es que nos lleva a la sabiduría divina revelada en ella. ¿Queda claro? ¿Cómo lo hace? Ya lo vimos. Una forma son los medios humanos, pero primordialmente es a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Juan 14, versículos 16 y 17. Juan 14, versículos 16 y 17. Juan 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es ese Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Entonces, es a través del Espíritu Santo, a través de los medios ordinarios de gracia, que Dios nos permite ir y conocer su sabiduría. Y esa sabiduría que está reflejada en la palabra. ¿Sí? Recordemos una cosa.
Satanás es padre de mentira. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre que queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, vamos a ver ese conflicto a lo largo no solo de la historia, y por eso vemos las advertencias tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las advertencias acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas. Y vemos el conflicto constante con la sana doctrina. Y por eso tanto en las epístolas ministeriales que Pablo está invitando a apegarnos a la sana doctrina, a la verdad. Juan, finalmente vemos este apóstol del amor, este apóstol que por muchos es calificado como el apóstol del amor, pero que también cuando todavía estaba Cristo en la tierra, fue llamado por él mismo como hijo del trueno por su fiereza, hace una alusión a esta verdad y al amor siempre pegados. Hoy muchas falsas iglesias hablan de no seamos tolerantes, no les llames hijos del diablo a los que mienten, a los falsos maestros, pero la verdad es que ese amor no es verdadero amor, no es amor bíblico, no es amor de Dios. El amor de Dios siempre va a estar ligado con la verdad. Entonces, todo esto hacemos referencia porque el error, Satanás, la mentira, el padre de mentira, siempre van a estar opuestos a la verdad. Y en la verdad es donde está la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué hace referencia Pablo? Lo veíamos y por eso empezamos el estudio hoy. Romanos 16:20. Vamos a regresar a Romanos 16. Si quieren dejar un papel en Romanos 16, va a ser mejor porque vamos a estar yendo a varios versículos, pero vamos a estar un buen tiempo en Romanos 16. Vamos a leer desde el 17, que es donde empezamos el estudio, unos estudios antes acerca de la sabiduría, para entender bien lo que estamos hablando. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Nuevamente la advertencia a los falsos maestros. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Nuevamente, la referencia a la obediencia que hacíamos referencia hace rato. Versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Fíjense, habla de la doctrina, habla de tener cuidado con los falsos maestros. ¿Y a qué refiere? Inmediatamente después, a que Dios en breve va a aplastar a Satanás. Es decir, Dios va a ponerle un alto final a ese aborrecedor de la verdad, a ese mentiroso y que usa a falsos maestros, lo va a derrotar. ¿Por qué? Porque se opone a la verdad, se opone a la sabiduría divina. ¿Queda claro? En fe, porque finalmente algo que sucedió en los siglos 17 y 18, con este resurgimiento acerca del racionalismo, del empirismo, es decir, de aquellos que decían, no, solo aquello que tú puedes ver con los ojos y verificar con los sentidos y procesar con la razón es la verdad. Vino una oposición y vino algo que termina en lo que hoy vivimos, en una relatividad, es decir, que hay quienes ociosamente afirman que cada quien tiene su verdad, lo cual es falso, porque no hay varios dioses, hay un solo Dios y hay hay una sola persona que es la verdad, que es Cristo. Dios no solo ha dado a los hombres la razón como reflejo de su imagen impresa en nosotros,
también nos ha dado fe. La fe